Hola, muy buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias a la Secretaría General de la CUT, a Norberto, también a Bárbara Figueroa, a la Mesa del Sector Público y también a los gremios de las empresas del Estado de Chile por esta invitación a poder presentarles una investigación que como Fundación Nodo 21 y junto con la Internacional de Servicios Públicos, la ISP, con sus afiliadas en Chile, decidimos hacer una investigación que de cierta forma diera cuenta de las profundas transformaciones que ha vivido la sociedad, el Estado y el modelo económico chileno en los últimos 30 años, y tratar de focalizarnos, y de ahí el interés del día de hoy, en la enorme privatización que han experimentado los servicios públicos a lo largo de esta historia. Y si bien es conocido que son transformaciones que arrancan por ahí por el año 75 y a partir de una serie de reformas neoliberales que se impulsan en dictadura, quisimos poner el foco en los 30 años de políticas neoliberales que quizás tienden a entenderse más bien como una continuidad con el periodo anterior, pero a partir de esta investigación y una serie de elementos que voy a tratar de colocar en la mesa para la reflexión que tienen ustedes como gremios y la discusión que probablemente van a tener en la tarde, es que tratar de avisorar cuál es la fisonomía, cuáles son los elementos más característicos del neoliberalismo chileno, y a partir de eso tratar de colocar algunas claves para pensar sobre todo horizontes de cambio, que me imagino que es parte del debate que los convoca. Y en ese sentido, un poco presentarles algunas cuestiones de esta investigación que al finalizar mi exposición vamos a dejar obviamente a disposición de ustedes para que la puedan revisar con mucho más detalle una vez que termine. Entonces, a ver, lo primero, como les decía, ¿de qué se trata esta investigación? En un contexto más general de reformas neoliberales que tienen que ver con cuestiones en el orden económico, en el modelo de desarrollo, en las políticas sociales, en la forma del Estado, tratamos de focalizarnos en 4 ámbitos, de muchos, pero 4 ámbitos que nos parecen sustantivos, que han sido fuertemente privatizados y que de cierta forma una serie de esos cambios ocurren en estos últimos 30 años de política neoliberal, que son por un lado el tema del agua, el sistema de pensiones, que como ya se mencionó es uno de los temas que quizás ha emergido con más fuerza en la última década, el sistema educacional terciario, las universidades y el sistema de salud. De manera muy sucinta, hay que señalar que Chile es quizás el país que más aceleradamente avanza en una transformación de orden neoliberal, es quizás el país que en menos años avanza de manera más radical, obviamente posibilitado por el contexto de la dictadura. En general, las reformas neoliberales ocurren en contextos autoritarios, ya sea de dictaduras o de modelos de gobiernos democráticos, pero con un componente autoritario importante. Y básicamente en un periodo muy corto de tiempo, estamos hablando de unas cerca de 15, 20 años, se arrasa con buena parte del panorama laboral que existía previo al 73. Ahora, si ustedes lo piensan en términos proyectivos, ya casi vamos a cumplir 5 décadas de neoliberalismo. A estos 30 años en los que se focaliza este estudio, si le sumamos los 17 años de dictadura, estamos hablando de casi 5 décadas. Es decir, del modelo político, económico y social más extenso que ha tenido nuestra historia chilena. Incluso mayor al de el que se conoció del periodo nacional popular entre el año 38 y el año 73, que es quizás el que da lugar a toda la fisonomía sindical, del trabajo, de seguridad social, de derechos, de nacionalización, de empresas públicas. Es decir, buena parte de las referencias políticas, culturales, sindicales que tenemos en la cabeza provienen justamente de ese periodo que fue muy denso en términos históricos, políticos y sociales, por supuesto. Sin embargo, del 73 en adelante Chile, y de forma distintiva, y de ahí esta idea de que en la Fundación Nodo 21 le hemos acuñado de neoliberalismo avanzado, que incluso si uno se va a dar una vuelta al vecindario latinoamericano no encuentra una fórmula tan radical, es que se inicia este proceso de doble privatización, la privatización productiva que afectó fundamentalmente a las empresas del Estado, de las cuales quedaron muy pocas,
sobre la mesa. Y por otro lado, la privatización de los servicios sociales, de los servicios públicos, lo cual es más o menos inédito en relación a otras experiencias latinoamericanas. O sea, el neoliberalismo en general, a lo largo del mundo, privatizó el sector productivo. Eso es algo característico, y cuando uno observa que del 73 en adelante se reduce el tamaño del Estado, es fundamentalmente por la reducción de las empresas públicas. O sea, tanto de los empleados como de los obreros de las empresas estatales, obviamente se privatiza. Pero uno no va a encontrar un modelo de privatización de aguas, de educación, de salud, de pensiones tan intensivo como es el caso chileno, ¿vale? Entonces, si bien es cierto, el neoliberalismo es global, está ocurriendo en distintas partes del mundo, el caso chileno en ese sentido es distintivo en términos de la privatización de los servicios sociales, y a esto agregué un segundo elemento, con un diseño de política social focalizado que durante la pandemia hemos visto que está haciendo crisis. Entonces, a partir de esa idea, un segundo elemento que me parece que es importante de, y así lo voy a poner yo, de desmitificar: Chile no avanza a un modelo de Estado mínimo, ¿ya? Creo que es importante tratar de problematizar esta idea de que durante el neoliberalismo se reduce el Estado, ¿ya? Es cierto que en una primera etapa, sobre todo entre el 75 y el 78, donde vienen las primeras privatizaciones productivas, y después en los años 80, hay una reducción del sector de las empresas del Estado. Eso es efectivo, y más o menos eso está estimado en los análisis, y ustedes, si ahí observan esa gráfica que está sobre la pantalla, van a observar que entre el año 80 y el año 87 hay una reducción sistemática del empleo público. Sin embargo, el Estado, sobre todo ya desde los 90 en adelante, vuelve a recuperar su tamaño, incluso vuelve a crecer, pero en una fisonomía totalmente distinta. Y aquí me quiero concentrar en algunas ideas que simplemente se las quiero dejar para el debate posterior. Primero, no es que el Estado desaparezca, sino que más bien cambia su rol, su papel, y en ese sentido se dedica mucho más a regular mercados, todo el aparataje de fiscalías, de superintendencias, que se orientan mucho más a regular estos mercados, estos grupos empresariales. Segundo, es un Estado que empieza a crear mercados nuevos mediante las políticas de concesiones, esto sobre todo en los años 90 e inicios de los 2000, carreteras, hospitales, transporte público, cárceles, puertos, o sea, toda la política concesionada del Estado que empieza a abrir una serie de mercados, y eso se crea desde el Estado, no desde el mercado. Y también un Estado que empieza a promover el desarrollo de verdaderos empresarios de la educación, de la salud, de los servicios de cuidados de la infancia, en general. Es decir, el Estado empieza a cambiar su papel en la sociedad, pero, y esta es la idea fuerza que quiero transmitir, es que el neoliberalismo se hace mucho a partir de la acción estatal. Es un mito que dejaron a los mercados funcionar de forma autónoma, con la mano invisible del mercado, etcétera, sino que más bien buena parte del modelo, entre comillas, de mercado, que la verdad que en Chile es bien poco de mercado, súper concentrado, dependió principalmente de la acción estatal, tanto por la privatización de las empresas, pero sobre todo por la creación de estas nuevas fórmulas que le llaman de alianza público-privada, pero que en general han devenido en acumulación empresarial. Y otro elemento adicional es que también hay un aumento enorme de la flexibilidad contractual, hay menor seguridad laboral, es decir, las condiciones laborales de los trabajadores del Estado, tanto de servicios centrales, servicios públicos como salud y educación, y de las empresas del Estado, crecientemente se empezó a parecer más a la de los trabajadores del sector privado. Y en ese sentido, en un ámbito negativo, ya que tanto seguridad social, contratos, flexibilidad, rotación, precariedad son elementos que empezaron a aparecer cada vez más fuertes en el sector público. Entonces, si ustedes incluso observan esa gráfica el año 2018, los trabajadores públicos llegan a pesar algo así como el 12% de la fuerza de trabajo, y se recuperan bastante en su tamaño, pero ni se dedican a las mismas tareas, y de ahí todos los déficits que hay de trabajadores en el sector salud, educación, por ejemplo, no tienen las mismas condiciones de trabajo, ni tampoco se relacionan de la misma manera con la ciudadanía. Entonces, más que una desaparición del Estado, en el neoliberalismo lo que hay es más bien un cambio completo de la fisonomía del Estado. Y de ahí que creo que
la consigna más Estado tiene que ser rediscutida con un otro Estado también, ya que si hoy día, por ejemplo, le ponemos más recursos a lo mejor a la salud, a la educación universitaria, eso podría, por ejemplo, devenir en más CAE. Lo que estoy tratando de decir es que no solamente tenemos que pensar en más Estado, sino que también tenemos que pensar en otro Estado, porque el neoliberal, el subsidiario, tiene unos engranajes, un funcionamiento, una lógica que es central para explicar el modelo económico que tenemos. No podemos entender el modelo económico sin la forma de Estado que tenemos hoy día, y eso también hay que transformarlo. ¿Ya? Y en ese sentido, me parece que es importante esta idea de que más que un Estado mínimo, es la idea del Estado subsidiario, de la política social focalizada, y este Estado mucho más concentrado en favorecer, incluso garantizado por la propia Constitución, a los grupos económicos, primarios portadores, que a la ciudadanía, a los servicios públicos, a la democracia. Ahora bien, en estos 30 años han habido cambios radicales, o sea, aquí simplemente mostrarles cómo ha crecido el ingreso per cápita chileno desde el año 69 en adelante. Chile el año 69 estaba por debajo de Brasil, de Argentina, países para compararnos con países del vecindario. Sin embargo, sobre todo ya desde los años 80 en adelante, Chile no ha parado de crecer, ¿ya? Y es lo que, de cierta forma, sobre lo cual se sustentó buena parte de estos imaginarios sobre el oasis chileno, sobre el crecimiento económico, sobre los jaguares de América Latina, bueno, todas las construcciones que se construyeron en los 90, en los 2000, en buena medida descansaban en esta idea de que si colocamos los indicadores macroeconómicos duros, Chile efectivamente había crecido a unas tasas que, sobre todo si nos comparábamos con el país que siempre fue modélico para Chile, que era Argentina, Chile lo pasaba de forma importante, tanto en el periodo dictatorial, que como ustedes ven la barrita ahí azul crece de manera acelerada después de la crisis de los 80, pero ya después del 90 en adelante la verdad que las tasas de crecimiento son bastante significativas. Ahora, vamos a ver que no da lo mismo cualquier crecimiento, no da lo mismo cuáles son los componentes de ese crecimiento, que en Chile están muy cruzados por el capital financiero, por el sector primario exportador y por el papel que juegan las AFP en la economía más que en las pensiones, y de ahí también la resistencia a tocarlas. Y también un elemento que se empezó a destacar sistemáticamente, que es que fue un crecimiento muy desigual. Porque de cierta manera lo que les estoy tratando de problematizar es ciertos elementos que a lo mejor hoy día se conocen más de por qué si en principio uno miraba los indicadores macro del modelo chileno iba todo bien, resulta que desde octubre en adelante resultó todo mal, para efectos de la crisis y del estallido social, y visto desde la perspectiva de los que defendían como modelo este sistema. Ahí simplemente la misma gráfica que les mostraba anteriormente, pero con aprecios internacionales, para que además se muestre la comparación totalmente comparable entre los países, donde efectivamente Chile alcanza tasas de ingreso per cápita sobre los $20.000, que ya nos empezaron a dibujar como un país que más bien se aproximaba a los países europeos en términos de desarrollo. Y finalmente, quizás como la gran guinda de la torta, la idea de que Chile venía reduciendo, y aquí tanto con indicadores de pobreza más simples como indicadores de pobreza más duros, más complejos, lo que le llaman la pobreza económica y la pobreza multidimensional, pero independiente del indicador que tomáramos, Chile desde el año 87, que es de donde tenemos datos en adelante, viene reduciendo sistemáticamente sus tasas de pobreza y de extrema pobreza. Sabemos por estudios que se han hecho en las últimas décadas es de que las personas, una vez que salían de la pobreza, quedaban en una situación de ausencia total de apoyos estatales, y por lo tanto era una pobreza donde había mucha rotación de la situación de pobreza, gente que salía y entraba. Entre las personas que estaban en situación de pobreza y los quintiles superiores, la verdad que empezamos a descubrir que no había tanta diferencia, y por lo tanto esto de salir de la pobreza era más bien una situación circunstancial. Pero vuelvo a insistir, si uno miraba este indicador macro e incluso se paseaba por otros países, como por ejemplo por Brasil, donde uno encuentra situaciones de pobreza extrema mucho más duras, Chile parecía que había dejado atrás los elementos más propios de una economía subdesarrollada y avanzaba a pasos agigantados al desarrollo. De hecho,
desde los 90 en adelante uno toma cualquier discurso presidencial de la época y el discurso estaba centrado en alcanzar el desarrollo y se empezaron a estimar, bueno, cuándo íbamos a llegar al desarrollo. Y, bueno, como saben, siempre ese año se iba corriendo de un año a otro, pero en el imaginario en los 90 y principios de los 2000 parecía que Chile iba saliendo de esto. Entonces, un poco la pregunta que creo que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cómo un país que crece tanto, que crece a esas tasas en tan poco tiempo, reduce sus indicadores de pobreza, no pareciera tener los problemas de los países subdesarrollados del vecindario? Recuerden cómo se construyó este imaginario de lo que pasa en otros países como Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, y nos empezamos ya a distanciar de esas realidades, y de pronto octubre. Y eso creo que hay que tratar de explicarlo primero, tratar de entenderlo, sobre todo si es que lo queremos transformar. La pregunta es después, bueno, ¿qué transformar? Pues bien, creo que hay un elemento que es central, que hoy día aparece como algo mucho más visible, pero que de pronto vale la pena poner sobre la mesa, que es que una de las cosas que produjo el modelo neoliberal es dinámicas de desigualdad crecientes en el ámbito económico de ingresos, pero también en el ámbito de acceso a la educación, a la salud y a las pensiones, en el ámbito de los derechos y la desigualdad de género. Es decir, la desigualdad se transformó en un sello distintivo de la sociedad chilena. Barrios, vecindarios, sistemas de transporte, áreas verdes, ciclovías, es decir, un paseo por el propio metro, o sea, tomaran desigualdades regionales de las capitales regionales respecto al resto, rural, urbano. Entonces, si bien a nivel macro uno podía ver indicadores de crecimiento, de reducción de la pobreza, a nivel de desigualdades, Chile ha atravesado uno de sus periodos más desiguales de la historia. Si uno de hecho lo compara con datos propios de la desigualdad que se observaba, por ejemplo, en el año 73, Chile era un país mucho más pobre en términos absolutos, pero era un país mucho más igualitario. Y una de las cosas que más produce conflicto, y esto al menos en la discusión de las ciencias sociales se ha explicado muchísimo, una de las detonantes más importantes del conflicto en la vida moderna es la desigualdad, o las desigualdades, ¿ya? Porque en los últimos 10, 20 años las protestas sociales han sido por educación secundaria, educación superior, por no más FP, por desigualdades de género, el movimiento feminista, los movimientos medioambientales. Entonces, no es que estas cosas no existieran antes. Sin embargo, en el caso chileno, una de las características de la desigualdad, porque pueden haber desigualdades con pobreza, en el caso chileno la desigualdad es con concentración económica. Por decirlo así, este 20, 40, ya cuando se empieza a hablar del 60% más vulnerable, del 80% más vulnerable, ya la noción de vulnerabilidad no sirve mucho. Se supone que lo vulnerable era un poquito, pero ya cuando se habla, le vamos a entregar los beneficios al 80% más vulnerable de la población. Chuta, si toda la población es vulnerable, entonces el problema se nos empieza a rinconar en ese 10, en ese 5, algunos hablan del 1%, pero lo importante aquí es que el principal problema de la desigualdad se basa en un pequeño grupo que concentra los capitales económicos, políticos, culturales, sociales, etc. Entonces, ahí es donde está el principal foco de problema, y no es casual, siempre uno después de la guerra todos somos generales, pero no es casual que todo el malestar estalle contra un grupo elitario, o sea, ese sea el malestar contra las élites, con ese grupo que pareciera haber concentrado todos estos elementos. Entonces, creo que el elemento de la concentración y la desigualdad es bien, bien importante a la hora de entender por qué, pese a que Chile creció, por qué, pese a que Chile redujo la pobreza, estalló en una serie de ámbitos que son los que este estudio intenta abordar. Entonces, de ahí, tres ideas fuerza respecto a, bueno, cuál fue el impacto de todo esto en la sociedad, qué nos pasó, cuánto cambiamos. Primero, a nivel empresarial, hay que decirlo así, Chile nunca había tenido grupos nacionales del tamaño que tiene hoy día en minería, en agronegocios, en el retail y en la banca, al punto que hoy día, si ustedes van, no sé, a Argentina, a Perú, a Bolivia, se van a encontrar con una serie de transnacionales chilenas que salen al mercado latinoamericano muy concentradas. De hecho, Chile tiene tasas de concentración incluso de países como Estados Unidos o Reino Unido, que no son países propiamente de orientación socialista, socialdemócrata,
y con un elemento adicional, que son grupos cuya concentración económica encadena muchísimo al resto de las pymes. Imagínense ustedes que son un productor, una pyme productora de bolsas de plástico, bueno, hoy día están prohibidas, y le quieren vender a un supermercado, o sea, tienen tres. Imagínense si quieren que soporte tecnológico a una empresa de cable, tienen tres. Imagínense si ustedes le venden productos a alguna farmacéutica, dos. Entonces, el problema de la concentración económica no es solo que hay unos pocos grupos que se pueden coludir, cosa que también vimos que es parte del malestar asociado al estallido, sino que además tienen una enorme capacidad de encadenar. Hace algunos años atrás, cuando se hizo un análisis sobre los Sodimac y sobre los Easy, se calculaba que alrededor de 7.000 ferreteros habían desaparecido. Es decir, la concentración económica no solamente tiene efectos sobre los mercados, sobre la colusión, sobre los precios, sino que es destructivo de pymes. Lo voy a poner en esta línea. O sea, el neoliberalismo tiene una enorme capacidad de destruir a las pymes. Y de ahí que vivan una realidad absolutamente distinta a la de los grandes grupos económicos y empresariales. O sea, también hay una desigualdad a nivel de los grupos empresariales, eso es lo que estoy tratando de decir. No es como empresariados versus el resto. O sea, el 90% de los grupos empresariales son en realidad pequeños y medianos trabajadores que están totalmente encadenados a estas grandes. En la minería también ocurre de cierta forma, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una primera conclusión. De ahí que sea súper complicado plantearse políticas de cambio al modelo de desarrollo por la excesiva concentración que tienen estos grupos, no solo económica, sino que ya devienen poder político, y sabemos también todos los problemas que eso generó en el sistema político institucional respecto al financiamiento irregular a la política, entre otros. Pero lo que voy es que este modelo de concentración económica tiene consecuencias para la pequeña y mediana empresa en términos de sociedad, y tiene consecuencias también para la democracia. Modelos muy concentrados. No, el problema de la democracia no es solamente un problema si hay un líder autoritario, sino que también tiene que ver con el enorme poder que pocos grupos detentan en la economía y que lo transforman en poder político. Y eso creo que quedó muy claro con los escándalos que hubo de corrupción y de financiamiento a la política. Segunda macro consecuencia, por ponerlo así, esta idea también que se construyó en el relato de que éramos un país de clase media, un poco haciendo la idea de la vieja clase media que se asociaba al empleo público, a las empresas estatales, a los empleados profesionales y técnicos, incluso a la pyme. Se hablaba siempre de la pyme de clase media, etc. Pues bien, en Chile más o menos lo que se observa es que durante los últimos 30, 40 años hubo una enorme expansión de la educación superior. La cantidad de personas que hoy día tenemos con título técnico y universitario para la cantidad de personas que somos en Chile, de 19 millones de personas, es muchísimo. Tenemos más de 1,5 millones de personas estudiando en la educación superior para un país de 19 millones de personas. Eso en cualquier país del mundo es una enorme cantidad de personas, pero que producto de la devaluación de los propios títulos técnicos y profesionales, la verdad que no terminan constituyéndose en clase media en un sentido más cultural, más el imaginario de los profesionales de clase media, el sentido público, bueno, todo ese imaginario que de cierta forma remite ciertos barrios, bueno, eso básicamente en Chile no se produce con el neoliberalismo, y más bien empieza a pasar que ese técnico y ese profesional, sobre todo de la última oleada, empieza a parecer mucho más a un trabajador asalariado de servicios, que la verdad que tiene una serie de carencias, sale de la universidad endeudado, no accede ni a la vivienda, ni al colegio, ni a la educación de un grupo medio, y como vimos en esta pandemia, ante una situación de crisis, tiene la enorme posibilidad de volver a una situación de pobreza. Y una clase media, entre comillas, en serio, sustantiva, tiene muchas más herramientas para sostenerse en situaciones de crisis. O sea, aquí sí se pasó de ser clase media a la pobreza, la verdad que nunca se fue de clase media. Y eso además hay que decirlo, durante los 90 se dejó de hablar de trabajadores y de trabajadoras. O sea, se pasó de la clase obrera, el gran discurso de los partidos y de los sindicatos, a que de pronto eran pobres y clase media. Como que la sociedad chilena en los 90 y los 2000 eran como las dos posibilidades de ser. Y se dejó de hablar de trabajadores y de trabajadoras. Eso no solamente es un cambio en la sociedad, también tiene que ver cómo se construyó el relato en los años 90. Y finalmente,
los cambios que hubo en la clase obrera, yo diría que uno de los cambios más... Entonces, disculpen, volver atrás, una sola idea final. Así como el neoliberalismo no produce, más bien destruye la pyme, destruye pymes como idea general, el neoliberalismo también destruye la posibilidad de que se formen clases medias en un sentido mucho más robusto, sobre todo en un país primario exportador de agronegocio, de retail, donde pese a que tenemos una enorme proporción de personas con título técnico y universitario de primera generación, esa gente que por primera vez accede a la universidad, el problema es que no hay un mercado laboral que lo sostenga. Entonces, aunque le diéramos título profesional a todo Chile, el mercado laboral chileno sigue siendo extractivo, primario exportador, con bajo nivel de valor agregado, y por lo tanto no hay espacio para que esos técnicos y profesionales, que además salen endeudados porque no vienen de la educación pública gratuita, tengan un espacio como profesionales o técnicos. Y eso evidentemente también genera frustraciones. O sea, una parte también de las frustraciones del estallido social del año pasado tiene que ver con eso también. O sea, el enorme esfuerzo que finalmente termina en esa situación de desigualdad. Y la última foto, que es la de qué le pasó a los obreros y a los trabajadores en general, cómo se concibieron en el siglo XX. La clase obrera minera, de mucho poder sindical, se ha ido achicando en el tiempo, en términos de su peso en la sociedad, siempre fue pequeña en términos de su peso cuantitativo, pero de mucho poder sindical en términos... Pero de todas maneras sabemos que es un sector que se ha ido tecnologizando, que se ha ido subcontratando, y que de cierta forma también se ha ido achicando sobre todo en los últimos años, con la transformación tecnológico-productiva. Entonces un sector que, si bien sigue siendo distintivo en términos sindicales y en términos laborales, también se ha visto modificado. Pero quizás el cambio más brutal, y cuando digo brutal es porque estamos hablando de millones de personas, es la enorme desaparición de la clase obrera industrial. O sea, Chile se desindustrializó. Y si el año 71, 1 de cada 4 personas estaban en alguna ocupación obrera, el año 80 solamente era 1 de cada 10. ¿Ya? Y además, en el tiempo, ese 10% que se mantuvo de clase obrera industrial es básicamente o sector agroindustrial o bien construcción. Pero el obrero industrial de la industria, de los cordones industriales, de Lota Huachipato, de Cerrillos Maipú, etcétera, ese obrero industrial se ha tendido a desaparecer. En cambio, su contracara es que los llamados asalariados del comercio y los servicios no paran de crecer. Y por lo tanto, ese es el componente más importante hoy día de un sector obrero que si bien mantiene un peso significativo, se ha transformado mucho internamente. Y eso tiene consecuencias en términos de las culturas políticas, de las culturas sindicales, de cómo se organizan, pero yo aquí creo que se abren desafíos más bien. A esto habría que agregarle los nuevos trabajadores ahora de los repartidores a domicilio, etcétera, etcétera. Pero como sabemos, el cambio no solamente es de tamaños, de sectores, sino que también todo el diseño laboral hizo que hoy día sean condiciones de trabajo más flexibles, más rotación, más inseguridad. Pero, y esto dejándolo en una nota que habría que observar, de todas maneras en los últimos años hemos visto un crecimiento de la huelga laboral, sobre todo después del 2006 en adelante. La huelga laboral en Chile está creciendo, y ojo, en sectores que no están regulados, que no tienen legislación. Y por otro, la tasa de sindicalización viene creciendo en Chile en los últimos años, fundamentalmente porque las mujeres se están sindicalizando más. ¿Y por qué señalo esto? Porque como último, o sea, si bien decía, hay un cambio en los grupos empresariales, hay cambios en las clases medias, hay cambios en la clase obrera. Si ustedes me tuvieran que preguntar, bueno, ¿y cuál es el cambio más importante a nivel de la fuerza laboral en Chile en los últimos 30 años? Yo tuviera que jugármela por un solo cambio, de todos los que les he contado. El más importante es la feminización de la fuerza laboral. ¿Ya? O sea, así como en los años 60 el gran cambio sociodemográfico fue la migración campo-ciudad, o sea, esa enorme población que se salió de las haciendas y llegó a las ciudades, y la industrialización y toda la historia que más o menos conocemos, la gran transformación sociodemográfica de los 90 y de los 2000 es que prácticamente toda la fuerza de trabajo nueva que ha ganado en términos de proporción han sido mujeres ingresando al mercado laboral.
Ese es un cambio brutal que rompe las formas de familia, las formas de desigualdad existentes, aparecen otras nuevas. Obviamente las mujeres ingresan al mercado laboral con menos ingresos, pero de todas maneras, por decirlo así, este cambio revoluciona todo el mercado laboral. O sea, de esa fuerza de trabajo obrera, masculina, vinculada al empleo público, pasamos a una fuerza de trabajo de servicios en el sector privado, cada vez más femenina. Y eso rompe muchos esquemas, muchos moldes, las culturas sindicales, las culturas laborales, las desigualdades internas, la división del trabajo, con quién dejamos a los niños en la casa, la crisis de los cuidados. Entonces, esto hay que hincarle bastante el diente, no es el foco del estudio, pero creo que es esto algo que hay que colocar sobre la mesa también para tratar de entender por qué de pronto las mujeres logran poner 2 millones de personas en Santiago, en las calles. Eso no es simplemente que si hay tema feminista, el tema del aborto, todos esos temas son muy importantes, pero en términos globales se vienen hace rato produciendo desigualdades de todo tipo que afectan de forma desigual a los hombres y a las mujeres. Y esto incorporarlo como variable fundamental, porque la experiencia de trabajar de una mujer es brutalmente distinta a la de un hombre antes y hoy día más todavía, cuando ingresan mujeres al mercado laboral. De todas maneras, estas cifras hay que mirarlas con cautela porque durante la pandemia hay unas caídas muy importantes en todos los indicadores laborales que revierten buena parte de estos avances en el periodo. Pues bien, para ir entrando en el área chica del estudio, de esta mirada más panorámica, más general que les trataba de ilustrar, cómo tratar de entender el neoliberalismo, si hay algo distintivo que tiene, es este elemento de que es una suerte de capitalismo de servicios públicos, y esto es bien importante a la hora de pensar transformaciones en los servicios públicos y cómo fortalecerlos. Lo sabemos, se privatizó la educación, la salud, la energía eléctrica, la administración de fondos de pensiones, los bienes naturales, la pesca, la minería, y podríamos seguir con una larga lista, el transporte público, etcétera, etcétera. Hay también transformaciones normativas y de las relaciones laborales. Sin embargo, quizás la gran piedra de toque, o una de las principales piedras de toque para poder hacer un cambio sustantivo en los servicios públicos y también en las empresas públicas, es que durante estos 30 años en los servicios públicos se generaron empresas privadas de esos servicios públicos. Hay empresarios de los servicios públicos. Y este elemento no es menor porque no es solamente crear un sistema público, sino que es desarmar un mercado de servicios públicos. Y son actores que van a entrar a trancar con dientes y uñas. O sea, ya vieron la reacción de las AFP, pero también ocurre con las ISAPRES, también ocurre con las universidades lucrativas, también ocurre con... podríamos hablar de un largo etcétera. Entonces, el problema de transformar los servicios públicos y las empresas del Estado no es solamente un problema técnico, es fundamentalmente un problema político en la medida que su fortalecimiento implica necesariamente el debilitamiento de estos actores privados que durante décadas han recibido los vouchers, han recibido las licitaciones, han recibido los subsidios del sector privado. O sea, la alianza pública-privada, para ponerlo en una imagen, ha sido 99% para los privados y 1% para el público. Entonces no es tan sencillo en términos sociales y políticos hacer esa transformación, porque va a haber mucha resistencia, eso es lo que estoy tratando de decir. No es simplemente como en los 60, donde no había un sistema nacional de salud y hubo que crearlo, como por decirlo así, de la nada. En este caso hay un sistema privado de salud, y que además depende fundamentalmente de los subsidios estatales. De ahí esta idea de que no solamente es más Estado en salud, porque si hoy día decimos más Estado en salud, lo que va a significar es más voucher para las clínicas. Entonces, de ahí en 4 imágenes, que fueron, estos ya son los casos de estudio específicos, que como les repito, pueden revisar más en detalle cuando les enviemos el informe. Primero, la enorme concentración de la privatización de las aguas. Hoy en día, una gran proporción de las aguas se ocupa para energía hidroeléctrica, se ocupa para piscicultura, se ocupa para riego, que está en manos de privados, pero una cosa que es muy importante es que solo 3 empresas propietarias, hoy día, que son además multinacionales, españolas y canadienses, concentran casi el 90% de los clientes de agua potable del país.
Es decir, hoy día no solamente nuestra agua está privatizada, sino que no tenemos control nacional sobre el agua. Lo que es un doble problema, ojo, no solamente el problema es la privatización, sino que también es la desnacionalización de ciertos sectores productivos. Entonces, ahí en ese sentido creo que es importante colocar atención porque más del 40% del agua hoy día se puede usar para cualquier cosa, está privatizada y no tenemos soberanía sobre ella. Creo que esto es un tema esencial y de ahí un poco la idea de los actores movilizados del agua de que más que estar atravesando una sequía, estamos atravesando un problema de que el agua no tenemos soberanía ni nacional ni pública sobre el agua. Y eso es un problema a enfrentar, sobre todo por la situación hídrica que vivimos. En el caso de las pensiones, se ha dado tres fenómenos. El primero, que pese a la enorme cantidad de recursos que administran las pensiones, si uno considera las pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden, las pensiones que entregan por el antiguo sistema INP, además de todas las pensiones del pilar solidario, el monto que aportan las AFP al sistema de pensiones no es más del 21%. Es un elemento bien importante. Y además que controlan algo así como el 83% del PIB nacional. De ahí el escándalo de esta semana. O sea, más que por un problema de si se iban a mejorar o empeorar las pensiones o cómo se iban a mejorar, el principal problema es que hoy día uno saca el 10% de los fondos de pensiones y retira del sistema financiero el 8,3% del PIB. Es una locura. O sea, debe ser la corrida bancaria más grande que se haya experimentado en tan poco tiempo si llega a ocurrir. Hay que ver cómo eso implicaría sacar plata del sistema financiero y a lo mejor introducirlo en la economía real, pero a lo que voy yo es que el reclamo de las AFP y no de las AFP, porque además si miran la lámina que tengo a la izquierda, en realidad de los grupos económicos donde la plata está invertida. O sea, cerca de un tercio de la plata de las AFP está invertida en 10 grupos económicos, de los cuales 1, 2, 3 son nacionales y el resto además son extranjeros. Entonces, esos grupos tienen razón con gritar, no los estoy defendiendo ni mucho menos, solamente que el descalabro que se les produce si de la noche a la mañana se retira un 10% del PIB nacional del mercado financiero, es problemático. Entonces, en ese sentido, lo que se está discutiendo más bien en esta discusión como geopolítica que hay de las AFP tiene que ver más bien con esto, o sea, de haber construido un sistema de pensiones que no entrega pensiones que logra administrar un PIB de la economía. Es brutal. Y además altamente concentrado. Ahí se observan las gráficas de mi derecha, donde tengo la barrita azul, que es los fondos de pensiones que se van acumulando, y por otro lado la cantidad de administradoras de pensiones, que es algo que ya les señalaba, o sea, concentración económica con mayor proporción de fondos que se administran, y de ahí también el poder que detenta. Ya para ir cerrando, en educación superior creo que es un tema más conocido porque los propios movimientos estudiantiles, universitarios y secundarios lo han instalado. Sin embargo, quizás también vinculado a esto de cómo se van creando nichos de acumulación, el sistema de financiamiento de la educación superior que permitió justamente que este 1,5 millones de estudiantes ingresara masivamente al sistema, se ha sustentado fundamentalmente en endeudamiento, lo cual ha permitido dos cosas. Por un lado, la enorme expansión de la educación universitaria, que algunos le llaman lucrativa, es decir, universidades que fundamentalmente entregan títulos, entregan certificados, no realizan las otras funciones que uno espera de la educación pública y dependen fundamentalmente del CAE. Entonces, esas universidades se crean y se expanden gracias a una política estatal de financiamiento. Y segundo, que estos fondos son administrados por la banca. Entonces, por decirlo así, la subvención estatal llega a dos lugares. A la banca, por un lado, que administra esta deuda, que además está avalada por el Estado, y segundo, permite la expansión de un sistema universitario privado que entrega en muchos casos certificados educativos, pero no investiga, no produce bienes públicos, como el sistema universitario tradicional. De ahí que un poco comentarles que según la comisión ingresa, que es la comisión encargada de administrar el CAE, algo así como el 52% de la deuda del CAE estaba en personas perteneciendo a los 2 quintiles de ingresos más bajos.
Entonces, de ahí también estos malestares que se producen de gente que ingresa a la educación superior, que viene de los quintiles de menores ingresos y que al mismo tiempo sufre los embates de una deuda que no se paga, de títulos universitarios que no le permiten ingresar al mercado laboral a esas ocupaciones, y donde fundamentalmente la consecuencia de esto es hoy día tener una enorme expansión de la educación superior privada nueva, de las universidades que se crean después del 80, y con una enorme acumulación a los bancos que finalmente administran en esta deuda. Y finalmente, en el caso de salud, también un modelo parecido que ha permitido un enorme desarrollo de las clínicas privadas, no con la velocidad que ocurrió en educación, pero que se calcula que el Estado, al menos del año 2005 al 2018, ha transferido algo así como 13.000 millones de dólares a prestadores privados, ya sea a través de convenios de prestación de servicio o vía subsidio, con lo que se conoce como modalidades de libre elección. Es decir, fondos que por distintas razones, por incapacidad del sistema público a atender, pero más bien porque se prioriza finalmente que esos fondos vayan al sector privado, es que ha habido una enorme transferencia de recursos que hoy día permite que lo que en todos los países del mundo más o menos se asocia a la clínica privada a la atención para grupos muy privilegiados de la sociedad. Un poco para que se hagan esta idea, en los países donde hay sistemas, que ahí por ahí la presidenta Lajunji lo señalaba, en los países donde hay inversión en servicios públicos, la educación básica, la educación superior y la salud privada y los seguros privados son para esas sí que son para el 1, para el 0,5% de la población. Aquí las clínicas privadas atienden masivamente a una proporción importante de la población. Sin embargo, y yo creo que esto es un enorme aprendizaje de la pandemia, es que cuando se producen crisis sanitarias como las que vivimos, por mucho que se haya financiado un sistema privado de educación vía voucher, vía acción estatal, no responde. Y creo que es un aprendizaje del cual hay que sacarle algunos réditos, pensando en fortalecer y sobre todo transformar. Porque vuelvo a insistir, fortalecer este sistema público de los vouchers no nos sirve. Fortalecer este sistema público de acción estatal es insuficiente. Y de ahí que, para ir cerrando con algunas ideas para el debate y abrir obviamente la discusión, la primera, formación de un empresariado de servicios públicos gracias a la acción estatal, un empresariado muy concentrado, muy oligopolizado, y piénsenlo así, no es casual que buena parte de las banderitas, de las consignas del estallido social hayan sido no más FP, desigualdad de género, educación pública, salud, derecho a la vejez, o sea, todos los servicios públicos privatizados, o bien que la empresa eléctrica privatizada no responde, o bien que una determinada empresa de la luz, del agua, etcétera. O sea, hay un reclamo, hay una demanda por servicios públicos y por empresas públicas de calidad, pero que, y aquí es donde viene la dificultad política, insisto, donde esta concentración de las empresas que les otorga poder político y además utilidades garantizadas. O sea, si ustedes revisan los contratos de las licitaciones públicas, las ganancias están aseguradas. O sea, de competencia, de innovación y de libre mercado no hay mucho acá. Y de ahí su relación con el estallido social. Entonces, de ahí me parece que hay que, y vuelvo a insistir, no solamente pensar en fortalecer los servicios públicos, sino que pensar en construir sistemas de servicio público donde se coloque el centro en lo público, en lo democrático, en lo estatal, una nueva institucionalidad laboral, por supuesto, y de seguridad social. Creo que con todo lo precaria, con todo lo reducida, con todo lo golpeada que está la seguridad social, es casi lo único a lo cual le ha podido echar mano el Estado para la crisis. Seguro de cesantía, fondos de pensiones y ahorros en general del trabajo. O sea, creo que ahí hay un campo para reflexionar. Empresas y el Estado, esto también hay que repensarlo, no solamente pensando en la idea de cómo se fortalecen sus empresas, sino que hay que pensar abiertamente en cómo derechos públicos como el agua, como la electricidad, como algunos recursos naturales van a obligar a repensar una lógica de empresas estatales distintas. Una democratización del Estado, o sea, si el Estado en sí mismo no se democratiza, también hay un problema en términos de cómo la sociedad participa en ese Estado. Y obviamente son todas discusiones que, como señalaba Bárbara en su presentación inicial,
nos dan un espacio para discutir estos temas, no solamente como una reflexión, como un aprendizaje, sino que sobre todo porque hay un proceso constituyente en ciernes, y donde creo yo que, y vuelvo a insistir, que no hay que poner solo el ojo en fortalecer, sino que también en transformar, ya que una de las cosas que creo que releva este estudio, y de algo que estoy bastante convencido, es que estos 30 años de política neoliberal se hicieron fundamentalmente por la acción del Estado, por las orientaciones que asumió la política de desarrollo, por las políticas que asumió Hacienda. Bueno, esa es una larga historia. Y de ahí ponerle el centro en ese debate como forma de pensar alternativas de cambio, que creo que un poco el esfuerzo de este encuentro apunta. Eso, muchas gracias.